con procedimientos eficaces. Y ya lo decía la semana también, cuando se trata, por ejemplo, de casos de abuso sexual, los niños tienen que encarar una salida que es poco amigable. Es más, ustedes van a ser abogados. Los que ya pasamos por ahí, tú llegas a la fiscalía y siempre se llegas a la cárcel. No, las instalaciones son descuidadas. ¿Qué es importante? No hay papelería que lleva sus hojas para que entienda la denuncia, cualquier cantidad de cosas. Ahora imagínense un niño que ha sido víctima de abuso sexual, tener que acudir a una instancia como estas, pues para investigar una cuestión mínimo o muy personal. Evidentemente, los procedimientos especiales o eficaces a los que hace referencia a la convención no existen. Y tratar de identificar esta situación. En este caso particular, me gustaría diferenciar a este lado oscuro que tiene porque si bien podemos decir que la familia representa en la mayoría de los casos el ámbito más populoso e idóneo para la atención del niño, también hay casos donde se presentan pues cosas que pasan. Este artículo 19 establece cuáles son precisamente las obligaciones de los estados para eliminar las distintas formas de violencia que se presentan dentro de un grupo familiar y que son muchas. Aquí solamente algunas están enumeradas. Por ejemplo, proteger contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Cuando sabemos que hace mucho la legislación se reformó y de alguna forma quedaron ya prohibidas todas aquellas medidas objetivas que se aplicaban pues de alguna forma a los niños desde la escuela hasta el clase. Castigos, simple y sencillamente. Ese castigo de avecina al alumno con las orejas del burro, que a lo mejor ustedes ya han explicado, pero que mucho han escalado a niveles todavía de mayor violencia cuando los profesores te paraban con las cuchillas, no, o te aventaban el burro y te tenían fecha. Se siente semana. Entonces, la violencia física es, desde luego, una violencia cotidiana, no solamente dentro de las escuelas, sino también dentro de los ámbitos mundiales. Hoy tiene una condición expresa para que los padres apliquen este tipo de objetivos a sus hijos y son sancionables, pudiendo llegar a constituir en un momento dado, dependiendo del nivel de la violencia, algún tipo de condiciones o violencia infantil. Entonces, la escuela en ese sentido caminamos hacia la protección, pero desde luego, dice también la psicóloga, los niños que fueron abandonados por el mundo solamente había tierra alrededor, eso no cuenta en esa lista. Eso es una problema. Te enterarás de aquellos que están, digamos, en las zonas pues, mayormente urbanizadas. De las zonas rurales no cuentan, ¿no? Entonces, es como que vamos avanzando, pero hay lugares donde no llegan aquí. También de alguna manera dice que el estudio otra diferente. Aquí me gustaría enfatizar dos cosas. La primera es que otra inteligente es sinónimo del estudio, como ya lo hemos pensado. ¿En qué caso se da esta negligencia? Bueno, el doctor Capizán en este momento comentaba cómo el consumo de ciertas sustancias provoca pues, que cambie la percepción del mundo. Y entonces, quien está de alguna manera, pues, enviciado en el consumo de alguna sustancia, genera este tipo de situaciones. Y lo decía también en cuanto a personas, dando algunas estadísticas. Y sumo aquí un ejemplo. La semana pasada estuve en la presentación de un libro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que habla sobre los adolescentes en familias con uso de drogas. No hay estadísticas. Es un estudio, por supuesto, muy interesante de la pregunta implementar en las plataformas
de un grupo que se llama Pompidou. Este grupo Pompidou es un grupo de países de la Unión Europea al cual pertenece México desde el 2017. Y en ese estudio se hace precisamente visible una cantidad de casos de cómo los niños viven violencia cotidiana de los grupos familiares, a veces por descuido y negligencia de las cuales se consumen. Por supuesto, están enviciados, los hijos son los que tienen cuenta. Pero desde luego que también hemos observado casos de padres que pues no atienden actualmente a sus hijos cuando son víctimas de bullying, cuando son víctimas de abuso sexual, en fin, cualquier cantidad de cosas que yo creo que pueden constituir actitudes negligentes y que de alguna manera la propia convención establece. Quiero remarcar que la convención trata de 1989. Entonces, se creó un contexto que es mucho muy diferente a este que ustedes están diciendo. Hay otro tipo de drogas. De hecho, el consumo de drogas en aquel entonces no era tan barato como ahora. Este estudio que les estoy comentando es interesante y habría que observarlo puntualmente. Ahora, también habla aquí de malos tratos de explotación. La doctora Jiménez comentaba sobre cómo también paradójicamente los niños, ¿sí? Al ver un payaso, ¿verdad? Pues resulta que si bien eso representaría para la mayoría de los niños, pero hay casos donde representa una forma de trabajar. Hemos visto algunos pintados con payasitos, trabajando en los semáforos, en la ciudad de México, en Lisboa. Así que realmente esta situación, insisto, paradójicamente lo que debería ser dirección constituye un trabajo para otros. La explotación es también un tipo de violencia cotidiana que se presenta en nuestras sociedades y que por supuesto va a crecer. No todo el tiempo. Más en la pandemia de múltiples problemas, pero particularmente el más fuerte, el incremento de la pobreza. Así que evidentemente la explotación ha sido muy por último, dice él, incluido el abuso sexual. Y aquí es donde voy a ser, pues prácticamente a regresar al primer contexto donde se presenta la violencia. Fíjense que esta receta de abuso sexual, pues trae también una función de quienes se denuncian. No todo el mundo denuncia, ¿verdad? No todo el mundo quiere encarar una justicia que ya decía yo, el sexenio de Peña Nieto pretendió ser una justicia cotidiana, como si fuera todos los días, pero nada más lejos. La justicia cotidiana no existe en nuestro país. Tal vez hay injusticias, pero la justicia no. Y entonces, fíjense que estadísticamente hablando, se viene en 2020, se presentaron 20.717 casos de abuso sexual en contra de niñas y niños adolescentes en el país. Y contrario, llegamos a pensar para el 2021, 22.410 Por supuesto, quiero que lo entiendan, esa pregunta de INEGI. Y yo siempre he considerado que la estadística sirve para dos cosas. Para disfrazar un estado de benevolencia que no existe o para cubrir las deficiencias de un sistema. Es decir, que por donde mire la estadística siempre será malintencionada. Sabemos que la autoridad maquilla las cifras para no parecer que hay una problemática grave, pero también cuando se trata de exaltar cosas buenas, influencias. No me crean, pero si esta es la cifra oficial, ese es el uso del mundo. ¿Y qué creen? Que estos casos del 84% son mujeres. Es decir, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, así en términos generales, debería ser, en el caso de abuso sexual, más de niñas. Así se lo debería dar. El otro 2%, sin duda,
cuando niños o adolescentes varones. Y obviamente, pues es mínimo el porcentaje. ¿Por qué he colocado estas estadísticas? Bueno, porque es importante dejar claro que del 2020 al 2021 no se hizo nada para corregir el problema. Seguimos con un grave problema de abuso sexual, que es una de las altas violencias que se presentan en el entorno mundial. Pero podemos acabar con esto. Bueno, pues quiero que sepan que hay muchos países que trabajan como algunos problemáticas. ¿Alguien sabe qué es Bahamas? ¿Lo habían oído alguna vez? ¿Saben que México ha realizado ese modelo en los países fronterizos del norte? ¿No? En los estados fronterizos del norte, perdón. ¿No sabían? No, bueno. Este modelo Bahamas surge por allá en 1998, ¿sí? En Islandia. Y lo que ustedes pueden ver ahí, a lo mejor es, ¿qué piensan ustedes que es lo que trae? Una casa, ok, una santificación, ok, sí, te parece, ¿no? O a lo mejor la relación del niño rico, no, porque mi papá no es mucho más dotado de todo. La casa de modelo de funcionario. Lo que estaba más afinado de lo que querían comentar. El modelo Barnum surge Islandia. Fíjense que Islandia, como todos los países, tienen de manera proporcional las mismas problemáticas. Por supuesto, no es lo mismo hablar de los 38 millones, casi 39 millones de niños de México, que es la población prácticamente de España. Habla de la población de Islandia, pero lo cierto es que la miseria humana es la misma en cualquier parte del mundo. Y miren que es lo que pero fíjense que Islandia, desde el puesto de global, podría yo decirles que es la estaría especializada en abuso sexual contra de niños y adolescentes. Parece que estaría separada, que ustedes están conociendo. En absoluto, ¿verdad? Bueno, esa es la estaría especializada, chicos. Pero ¿qué pasa detrás de las paredes de Barbaros? Que de hecho Barbaros significa la casa de los niños. Pues resulta que un niño que es víctima de abuso sexual es llevado, cuando se tiene noticia, a este lugar. En el lugar trabajan, desde luego, abogados, son importantes en el manejo de este asunto, pero son neófitos en otros temas. Entonces, hay abogados como fiscales, ¿sí? Hay, desde luego, médicos, dentistas, hay psicólogos, hay varios psicólogos, varios psiquiatras, peritos, policía de investigación especializada en el conocimiento de estos temas. Y entonces, lo que pasa es que cuando un niño es víctima de abuso sexual, lo llevan a este lugar. El niño jamás se va a empezar por instancia judicial. Sí. Y entonces, desde que llega al espacio, es atendido por gente especializada en las firmas, especializada en ella, no improvisada en ella. No es gente que, lo voy a decir, con mucho respeto, ya me puso cara a la doctora, tengo que decirlo. No es gente que cabe sentir por ser la esposa de perdónenme, pero si queremos cambiar el mundo, necesitamos empezar a colocar a la gente donde le corresponde. Y la señora pudo haber tenido 8 hijos de bien, pero no es especialista en el manejo de temas de infancia. Así de que en ese caso en particular, sí, todos los que aportan el tema son especialistas.
Hoy, más o menos, estudiando el plazo. ¿Sabe qué es una análisis? Sí. Bueno, atrás de ese espejo está policía de investigación fiscal, peritos, todo lo que se necesita. Estamos observando una entrevista de prensa. ¿Sí? Al niño. Todos toman nota. Es más, nunca tienen contacto con niños. El único es el que es especialista en tratamiento del mismo que equipa de abuso sexual. Se integra la carpeta, lo que sea la carpeta para nosotros, se procede y en resumidas cuentas, antes de poder jugar Islandia, de 10 casos, solamente 5 se judicializaron y de estos 5 solamente uno llegaba a obtener sentencia condena política. Hoy, con el modelo Bárbaros, sí, de los 10 casos, 9 son judicializados y 8 tienen sentencias condenatorias. ¿Cómo lo hicieron? Está. México, en esta década, finales de la década pasada, implementa o copia el modelo Bárbaros en los estados del norte. Pero, ahora, dinero. Y sin dinero no se puede. Un lugar improvisado, ahí cualquiera, para tratar de recibir los recursos, lo que hacemos constantemente, tratar de copiar, pero porque tenemos recursos, entonces no funcionan los modelos. Sí, la bien, no, un interés con los servicios actuales, hay todas las estadísticas, no lo digo yo, lo digo las estadísticas del mismo. Entonces, por supuesto que hemos avanzado, o hemos tratado de avanzar, pero lo cierto es que las cifras nos apuestan. Porque no estamos haciendo lo suficiente por nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, fíjense que esto es para el decirlo lo que ha tenido también, lo confieso, pero en particular la parte de la Estados Unidos invierte 238 millones de dólares para la atención de sus niños. Claro, Estados Unidos tiene el triple de la población de nosotros. Y en niños, pues yo creo más o menos vayan. Ni el sueño es convertir esa cantidad para la atención de nuestros niños. Pero eso sí, viene el 20 de noviembre, viene la gratuita, y todo el mundo quiere hacer beneficios. El Senado, sí. Y todas las instancias políticas a las que realmente se toman la forma de irse a cabo. Y la ignorancia es indígena. No logramos avanzar. Porque no se ha tomado en serio la temática de la ley de los adolescentes, no solamente en materia de sexual, de violencia, de educación. México es el que menos se pierde en el ámbito de todos los países de la OCDE. Entonces, veamos pues que mientras no se pone más seria el tema, poco nada vamos a pasar. Si el modelo básico funciona ya, aquí puede funcionar, pero necesitamos recursos para ello. Y necesitamos dejarnos un discurso para entrar a las acciones, y esas acciones requieren de inversión pública. El segundo escenario que se presenta la violencia en contra de niños y adolescentes es la escuela. La escuela es, según la gente, socializador primario, refuerza valores, refuerza pautas de conducta, pero si no se cumplió en la primera instancia con la familia, difícilmente lo va a lograr un niño dentro de la escuela. Pero escuchamos a papás decir, pues yo por eso hablo aquí con la escuela. Pero si usted no lo va a hacer, ¿cómo pretende que yo lo ponga al niño? No se puede. Casos de bullying, que son los que vamos a referir en este momento, pues son muchos. Las estadísticas también son abrumadoras. El último estudio de la OCDE establece que México ocupa el tercer lugar en casos de bullying. Primer lugar, 8 de cada 10 niños han sufrido bullying. Me refiero a 0 a 17 años. Así que básicamente
Esto también nos obliga a poner alertas para la defensa precisamente de estas violencias escolares que se presentan y que en algunos casos derivan, ¿sí?, en amenazas de, ¿cómo llaman? Cuando el joven lleva a la escuela. No, más bien, sí, que acuerdan positivo como Estados Unidos, pero cuando no revientan, acaban de pasar particularmente que una secundaria suspendió árboles por todos los niños, amenazó con pegar a la escuela y violar a varios compañeros. Víctima de un niño. Sí. O sea, estamos a la línea de que realmente se presente una situación de esta. ¿Qué está haciendo el Estado? Suspendo clases. Más lo que harán los niños. Es más, la jornada del bullying lo hacen los propios maestros dentro de la escuela. Pero nuestros maestros no son especialistas de tratamiento de sistemática problemas al punto. La especialización sigue brillando por su ausencia dentro de nuestros sistemas y evidentemente está cargando problemas graves. En el caso de China, por ejemplo, ustedes ven ahí 5.8 sobre 10. Y miren que los chinos son bastantitos, ¿verdad? Pero sí que nosotros tenemos 8 sobre 10 grupos. Estados Unidos, que nos critican con no llega a 6 sobre 10. Pero debo decir que no todo es malo en el panorama. Las estadísticas más bajas, las preferencias claras, los niños víctimas de bullying. Y eso implica que prácticamente de los 38 millones que hay actualmente, pues a lo mejor 37 millones son víctimas de bullying. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Políticamente hablando, hemos avanzado, sí, pero estoy seguro que esta parte no la conoce. Porque no es una cosa la que se le haya dado una inclusión precisamente por lo que puede dar reales problemáticas para el Estado. Resulta que actualmente existen 24 técnicas claras relacionadas con el tema del público o acoso escolar. Les cuento rápidamente. Un niño de determinada edad asiste a la escuela, tiene trastorno de déficit de atención, si es que esa cosa existe. Pero bueno, ahí se entiende que tiene un trastorno de déficit de atención y como comentaba hace rato, la maestra la agregaría a los claro, no lo puede controlar. No. Y entonces lo agrega constantemente, lo pone en evidencia a sus compañeros y los compañeros se ponen. El niño, más de lo que ya de posible empieza a poner menos atención en la escuela. No quiere ir, la mamá se empieza a preocupar y entonces sale la maestra violenta al niño. Yo no es el caso del niño que apuñaló a una maestra secundaria recientemente también. Es el otro caso, porque se presenta en 2014. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? La cláusula se apela pero ninguna parte de la ley, al menos de las secciones sancionadoras de comunidad, establece una conducta típica como el acoso escolar. Entonces, no hay manera de que por la vía penal de los casos puede ser una conveniencia. Pero un verdadero abogado yo mismo, pero aquí hay ganas. Y ese daño puede ser demandado porque se llegó a las demandas y van a ser un largo después de llegar a las últimas instancias. La Corte, por la Corte de usted resultó, condenó a la escuela particular, al pago de 500,000 pesos que tenía que pagar la escuela, la maestra, sí, repartir los recursos. Es decir, hay una manera jurídica de sancionar estas conductas, pero el Estado no tiene mucha ilusión.
Porque te imaginas lo que va a hacer con las escuelas públicas. Si hoy están el presupuesto para mantenerse, teniendo que pagamos un de bullying y que más, mira, tenemos 37 millones al menos globales en este país. Si te das cuenta, entonces, por supuesto, tenemos ciudadanas en ese contexto de violencia, pero lo cierto es que no hay inclusión por parte del Estado. Interesante lo de la no sé, pero digo las diapositivas para que tengan acceso a ello. España es el único país que tiene una conducta similar, pero de tipo penal, para sancionar a quienes cometen este tipo de acoso escolar. Sí. Es el único país que lo tiene. Podríamos tener en México, sí, pero tenemos homicidios, feminicidios, robos, pasa todos los días. Entonces, sería la solución incorporar un tipo penal de esa naturaleza. La verdad es porque los papás estarían por no querer dar todo bien porque no existen. Y lo digo también de toda nuestra esposa, pero nuestras procuradurías están para ayudar. Así que hemos avanzado en enfrentar esta violencia escolar. Sí, sin duda, hay protocolos de actuación, sí, pero esos protocolos no están siendo suficientes porque no hay protocolo que funcione si no hay especialización en bienestar a este tipo de problemáticas. Y vuelvo a insistir, en este caso son los maestros de secundaria, de primaria, a los que se capacitan para que atiendan este tipo de problemáticas. Y aquí no se requiere capacitación, porque no se trata de una función, se trata de una especialización. Lo tenemos en materia penal y justicia para adolescentes. Tenemos ministerios públicos especializados, hasta policía de investigación. Sí. ¿Por qué nosotros no lo tenemos en todo lo demás? Porque puede ser posibles. Y el Estado no está dispuesto a invertir nada en nuestros niños. Yo creo que, pues de alguna manera, sí visualizan muy claramente esa parte de los que son el futuro de México. Tenemos un serio problema de y evidentemente no se está atendiendo de forma correcta. Finalmente, el tercer entorno o espacio o escenario que voy a comentar es bastante ayudante. Es que cuando la convención se crea, pues realmente no se pensaba que íbamos a tener redes sociales como las tenemos ahora, que íbamos a tener acceso a computadores. Es más, se dice que el acceso a Internet es un derecho humano. Algunos, nada, otros dicen que no puede haber, pero finalmente aquí está el planteamiento. Prácticamente no podemos estar desconectados de las redes. Sí. Si yo quiera en ese momento que apague sus celulares todos y que me escuchen, algunos terminarán porque es importante para ustedes estar conectados, somos dependientes del teléfono. Y tal vez es una de las selecciones más fuertes que hay por encima de la de hay son cursos interesantes, por ejemplo, especialidades, problemas en farmacovigilancia, pero están en aspectos del pueblo, la normativa, sí, y ahora tenemos muchos aspectos digitales que van a los juegos, todo aquello que genera una actividad o una estimulación social en cualquier grupo, posible de generar una educación, ¿verdad? Claro, sí, sin duda. Tenemos el mismo problema de conocimiento, pero regresar a punto. Si la convención de 1989, donde no teníamos todavía entonces por impulsos, evidentemente la convención no se planteó pensando en ese futuro que todavía implicaba. De ahí entonces que los entornos digitales no están haciendo toda esta vida alternativa de la que hablaba
y que llevamos todos, porque tenemos esta vida, la que estamos en este momento disfrutando y la que tuvimos en redes. No. Y mira que a veces no podemos con la vida que tenemos aquí, pero queremos sostenerla a las redes. Yo hay veces que me canso de estar publicando tu vida de las porque tengo que estar pegado todo el tiempo, ¿no? Y sí, es que así son las cosas, ¿no? Perdón por lo de estar checando el internet. Bueno, entonces, chicos, los entornos digitales fueron analizados, desde luego, en esta época de pandemia, por el Comité de los Derechos del Niño y el Informe de Observación General, que era el número 25, sí, del Comité de los Derechos del Niño. En ella hace un llamado, por supuesto, a todos los estados partes, que ya son 196, para que nos atención en estas problemáticas. Las problemáticas son muy diversas, pero tampoco son tan extrañas. Es nada más trasladar la conducta lesiva a los entornos digitales. Y para ello, por supuesto, rápidamente comentar que algunos de los aspectos que son vulnerables constantemente y que sirven para ejercer violencia sobre niños son sus datos personales. El registro en videojuegos, de alguna manera, ventilan datos personales. Yo creo que incluso ustedes están todavía investigando los videojuegos les llaman la atención y no se dan cuenta que les están dando la información a que se detiene su nombre, sí, incluso hasta direcciones y demás. Mientras más chicos, desde luego menos expertos, y obviamente no saben cuidarse. Pero lo que tiene que ver precisamente con los datos personales que quedan en las instituciones educativas. Ustedes saben, por ejemplo, cómo protegen los datos personales de la universidad. En mis tiempos también pasaba que teníamos exámenes ordinarios, y entonces las pensadas colgando las instituciones. Ahora lo hace públicamente. Algunos todavía tienen esa práctica. Esa violación de datos personales. Y forma parte de las políticas actuales. Así que todavía hemos entendido esa parte también de la protección de datos. Pues no van a transmitir, pero en casa se mencionó la basura que vamos a tirar. ¿Por qué? Porque los papeles tienen información. Tienen números de teléfono. Ya llegamos nombre y dirección. Ya son los datos personales. Así que hay que tener mucho cuidado en este tema y hay que seguir trabajando en ello. También está, por ejemplo, el procesamiento de datos industriales y demás. Y finalmente, la publicación de fotografías es también una constante. Vamos a ver cuáles son estas conductas básicamente ya para el semana día de hoy. Dice que la violencia en entornos digitales tiene distintas caras. Aquí solamente les muestro tres leyes, pero vamos a comentar rápidamente otros. A la izquierda, ¿alguien sabe qué es la ley? Bueno, es que lo que tenemos que hablar de todo y de los nombres como tal, ¿no? A ver, ¿han visto videos en redes sociales de chicos peleando? Esto es la cosa, ¿vale? Sobre todo aquellos casos donde el compañero le dice al compañero que voy a invitar a ustedes por me caen nada. Pero trabaja de video para que nos vamos a no, y lo matan. Y lo suben en Argentina es un caso muy cruel, despiadado, de un chico que en el autobús se sienta al lado del tema y literalmente con un poco le destrozó la cara. ¿Sí? Y el otro, ¿verdad? Lo subieron a redes, se fue a la cárcel. Pero ese tipo de música, ese tipo de violencia es familiar. Y lo peor son los videos que más las organizaciones tienen.
Yo tengo un canal de YouTube que había hace un par de años y apenas sido a 200 suscriptores, pero no por cosas, tienen miles de suscriptores. Entonces, no olvidemos que la violencia es cotidiana, no solo porque se presenta día a día, sino porque todos y cada uno de nosotros la reproducimos. Y reproducimos literalmente cuando vemos un video. E incluso la justicia está reproduciendo ese modelo de violencia. Hay que tener claro. Que es básicamente que el novio de chicas. ¿A quién ustedes se lo han dicho? Porque ese es el principio. Y aunque es, sí, aunque es, digamos, un problema menos grave que la otra violencia, es el principio de una relación que ahora en los hombres tóxicos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no te respetan, incluso tenemos una campaña en televisión, la han visto, Violeta se llama, es un charco que de alguna manera tiene ese tipo de casos. Entonces, tenemos una problemática también en esas líneas de la televisión. Yo lo único que digo es que si están haciendo esto, tendrá mucho cuidado porque la violencia sigue escalando. Y por último, vamos a entrar en Zoom y cuando van a presentar algo que les dejó traer nuestro que les en inglés. ¿O papi? No, en español. Entonces, el show es una conducta pues propia de mi hijo acaba de pasar. Tampoco está bien, pero escuchar todo, pero ya está. No. Y toda esta regla se parece al papá. Es increíble, pero de verdad. Entonces, fíjense, hay gente que desde que nace tiene una obra así que están un poco en redes sociales. El derecho a la contención es el niño. Los entornos culturales no olvidan. Afortunadamente, con todo este tiempo no había este tipo de cuestiones. Imagínate la delincuencia pasa bien, no. Pero ustedes, porque el internet olvidan. Y al ratito resulta que, ¿te acuerdas? Quería ser youtuber. Y subías el videos. Y ya se por ahí, ¿no? A ver, estaban diciendo que el bullying. Los papás normalmente cometemos este tipo de infracciones, ¿sí? Porque lo vemos como algo que no causa daño. Pero por supuesto que sí causa daño de identidad de cada uno de ustedes. Afortunadamente nuestros hijos van a hacer la fotografía, se sacaba la mano cuando se llegó al municipio, no. Pero ustedes crearon las cosas en las redes sociales. Así de que hay que tener cuidado. Hay casos, por ejemplo, en Europa, claramente en Holanda, una sentencia ya en un tribunal se condenó a una abuela a descolgar las fotos de Facebook y de Instagram de sus nietos porque las subió sin su consentimiento. Pero la verdad es el derecho es de ustedes. Es más, yo hasta acabo de tomar unas fotos, sí, pero desde luego no la voy a utilizar. La que publico está de allá para acá, donde están todos los marcas. El doctor pues, es famoso, la doctora también, no hay problema en que suba su marca, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos un gran problema a partir de aquí. Se empiezan a generar otro tipo de situaciones
Recuerden ustedes el caso de este niño, el dueño de la tienda Marfil, la tienda de deportes, que vende balones, y otro tipo de cuestiones. Lo secuestraron, lo mataron, por supuesto, en periférico, en la ciudad de México. ¿Saben por qué lo secuestraron? Porque daban cuenta de todo su recorrido durante el día en Facebook. Montaron el tele, hicieron parecer que eran de nada, lo detuvieron, lo bajaron, se llevaron a eso. Ya se volvió que se llama manía, que tiene mucho, pero así se problema las redes sociales, hay que tener cuidado. En fin, no es hacer lo siguiente, hay unas cosas que son decididas, yo creo que estas las conocen mejor ustedes que yo. Grooming, seducción, y ahora el ciberbullying, que se toman a llegar por sí preocupante bullying. Otras conductas que, por supuesto, podríamos comentar durante el tiempo, pero que insisto, yo creo que ustedes las conocen incluso mejor que yo. Y por último, fíjense que en el caso del uso de redes sociales, yo creo que la situación más preocupante y apremiante que hay hoy en día es precisamente el reclutamiento de los adolescentes por parte de... Yo creo que esto no se han ¿verdad? No es un mito, no es una leyenda urbana. A los niños se les recluta cuando juegan ese tipo de videojuegos. Cuando no es cierto, ustedes les llevó por ahí una invitación, pero el último caso fue de dos niños de Veracruz que fueron a terminar hasta Tamaulipas, invitados por el narco para hacer habitantes. Graves, pues, y lo veo el Estado asesinado tampoco. Desde el 2015, el Comité de los Derechos del Niño le dijo a México: debe ser como delito el reclutamiento, ya sea forzado voluntario de menores de edad, algo que en otros países se llama sicariato. No. Desde el 2015, hoy no hay ni siquiera una iniciativa para en el Congreso. Así que vean cómo hay un doble discurso del Estado por defender los derechos de los niños, pero ahora en que se trata de las materias, nadie. Y no es que no haya gente especializada, hay mucha gente preparada, ustedes en México y en el mundo. Hemos participado en múltiples eventos a nivel internacional. El último estuvimos en noviembre en Portugal. Gente de todo el mundo no les interesa. Pero vean cómo los próximos días habrá muchas publicaciones sobre el Día Nacional del Niño. Certamente vendrán unas estadísticas ahí maquilladas, pero lo cierto es que las problemáticas siguen ahí. No hemos avanzado. Yo creo que ya para cerrar, chicos, o más, es difícil llegar a una conclusión. Y de hecho, no hemos puesto conclusión alguna, porque es un tema antiguo. En lugar de ir disminuyendo, viene creciendo. Entonces, concluir algo que sigue creciendo pues es imposible. La conclusión que yo llegué a la próxima semana estaré invitados a la reflexión sobre todo esto que les acabo de decir. La violencia replica. Cuando tú vives en la violencia, generalmente la llevas a cabo. Pero de repente tenemos algo que se llama igual del libro. Y ustedes deben identificar esas cosas.
Cuando vemos videos de violencia y les estamos replicando esa violencia, no les extraña porque no está de alguna manera discriminando también este tipo de situaciones. Acabar con la violencia contra los adolescentes conlleva una gran responsabilidad, por responsabilidad, donde no solamente el Estado, el fuerte del Estado, y no es la primera vez maestra, en realidad todos los participaron, no deben saber decir que el Estado no hace lo suficiente por los niños. En primer lugar, pero también debo ser honesto, no todo es responsabilidad del Estado, la otra responsabilidad es de la familia. Y si la familia falla, la responsabilidad es de todos cada uno de nosotros. Así es de que los invito a que reflexionemos sobre estos temas, que no repliquemos bajo ninguna circunstancia la violencia y que en todo caso el único camino para acabar con ella es precisamente no replicar ese tipo de violencia. Voy a dejarlo ahí, desde luego, tenemos las sociales, sí, les aseguro que no está aburrido. Por lo menos algo aprenderán. Y si no, ya me ocuparon los videos de violencia con ustedes. Gracias. Excelente tarde. Gracias, doctor Carmen, por la participación. Vamos a dar espacio nada más para esta pregunta. Si tienen preguntas por parte del auditorio, al doctor. ¿Se dan preguntas, participaciones, comentarios? Si no fuese el caso, pues bueno, sí. Bien, doctor, muchas felicidades. Analizar y enseñar esa determinante cierre. Quiero decir que por una tendencia cívica y el Estado en esto del norte ha tomado esta iniciativa. De hecho, ha sido a nivel estatal. El Estado ha asumido el modelo, lo ha tratado de implementar, pero no ha funcionado. Lamentablemente, por la cuestión de la escasez de recursos, ellos no escasean, sino más bien no quieren invertir en ese recurso. Pero sí ha sido por parte del Estado. Hay una iniciativa de los que entiendo esa situación de violencia, la corrupción en el centro de los vecinos, parte del Estado, la Federación, pero hay mecanismos para hacer también la recaudación como esto, que ha tenido un impacto. Bueno, en realidad, tal cual, no hay algo específico, pero sí que varias asociaciones, incluyendo la que preside la doctora Jiménez, que es Proyecto Ángel México, o la que participa un servidor a nivel internacional, que es la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, con sede en Barcelona. Normalmente canalizamos con otro tipo de asociaciones especializadas en el tratamiento de casos de abuso sexual para que les den seguimiento. Y sí que hay en México varias de ellas, ahora no se me viene a la mente ninguno de los nombres de estas asociaciones, pero sí que hay mucho avance en términos de sociedad civil organizada. Cuando el Estado no cumple con las expectativas, lo único que nos queda es agruparnos y nosotros tratar de sacar adelante las problemáticas. Y en ese sentido sí que hay varias asociaciones en México que abordan la temática de abusos sexuales contra niños y adolescentes. Es una
de plantear, pero bueno, lo primero que creo que podemos hacer es que, pues estamos viendo que nuestros estudiantes llegan de entornos donde la violencia es cotidiana precisamente, y a veces poco o nada podemos hacer por ellos, más que evitarles unas palabras o una palmada en la espalda. Me ha tocado porque he sido maestro de muchos durante más de 20 años. Entonces, es lo más que a veces podemos llegar a hacer, pero me parece que la propuesta que hice algún tiempo respecto a las Universidades Unidas por la Infancia podría ser el primer paso para sumar esfuerzos, sobre todo que las universidades son semilleros de gente que se está preparando en determinadas áreas, pero sobre todo gente que es joven y que tiene el ímpetu y las ganas de decir ya basta. A ver, este problema ya vamos a algo diferente. Tenemos en la Facultad de Derecho, como seguramente acá también, pues las cuestiones relativas a que, si digamos, asesoría jurídica y todo tipo de cuestiones, pero como acabamos de ver, los problemas de la infancia son multidisciplinares o interdisciplinares. Así de que necesitamos precisamente de la intervención de las universidades públicas para construir todo este proyecto y obviamente brindar ese apoyo y ese seguimiento a través de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de abogados, para que precisamente logremos mitigar el problema de la violencia de la naturaleza que sea, particularmente ahora la sexual, pero pues el bullying y todo ello podría funcionar que la universidad sea más allá de socialmente responsable y también este tipo de competencias no va a llegar por parte del Estado. Lo hemos visto de 89 para acá. Apenas milagros nos van soltando. Entonces necesitamos que la sociedad civil de forma organizada, particularmente los universitarios, para que logremos dar ese paso y avanzar. Bueno, yo aprovecho para anunciar enormemente la invitación que nos fue aceptada. Sé que está muy complicada su familia por tanto trabajo. Siempre es un honor contar con mucha que el derecho de la infancia, sobre todo tenemos recientemente en la verdad, comentaba sobre este proyecto de foro a la coordinadora de Parecida del Centro Comunitario de Derechos Humanos, hacer de nuestra invitación que de alguna manera también con las universidades, en este caso, con niños de adolescentes un poco vulnerables, quizá muchas veces no les gusta. En ese sentido, yo la verdad que agradezco públicamente que haya aceptado nuestra invitación y que ojalá sea la última que tengamos la participación de ustedes dos de hecho más ocasión. Siempre es importante la representación del vestuario educativo. Compartir con nuestros alumnos, ¿no? Están planteados bien en la formación de los. Si no queda más, me voy a permitir entregar en este momento la mensaje de participación y sitio a la misma. Dice, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Escuela de Estudios Superiores de Monteje, otorga la presente instancia de autor fundamental por impartir la referencia magistral los escenarios de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de grupos de violencia contra niños, niños y adolescentes y el acercamiento hacia la salud mental. Llevamos el 17 de noviembre en la Escuela de Estudios Superiores de Monteje, firma la presente instancia nuestro secretario de Educación, el doctor Daniel González. Muchísimas gracias.